días, bienvenidos a las 11ª jornadas de la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina. Es un honor para Neuquén ser sede de tan prestigioso encuentro. Presiden este acto de apertura el gobernador de la provincia de Neuquén, contador Omar Gutiérrez. Está presente también el presidente del Instituto Geográfico Nacional y coordinador ejecutivo de IDERA, el agrimensor Sergio Zimbaro, el secretario de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, el arquitecto Héctor Lostri. Agradecemos también la presencia en este salón del ministro de Economía e Infraestructura de la provincia de Neuquén, el licenciado Norberto Bruno. Está presente además el director provincial de Catastro e Infraestructura Territorial de la provincia de Neuquén, el agrimensor Hugo Gatica, el ingeniero Rodolfo Lafitte, secretario de Gestión Pública del Gobierno de la provincia de Neuquén, el licenciado Sebastián González, secretario de Planificación y Acción para el Desarrollo COPADE, como así también agradecemos la presencia aquí de autoridades de distintas provincias que hoy nos acompañan, el caso de Río Negro, Entre Ríos, Tucumán, Chaco y Santa Fe, entre otras. A todos, gracias por acompañarnos. Todos hemos escuchado hablar sobre la importancia de administrar la información territorial a partir de sistemas de información geográfica e infraestructuras de datos espaciales. Tal es la importancia de este tipo de información que se estima que más del 80% de la información en el mundo tiene alguna vinculación con lo geográfico. Todos los aquí presentes, seremos aproximadamente 350 personas que estaremos a lo largo de estas 2 jornadas, tenemos un interés directo sobre la información geoespacial y su administración. La información geoespacial nos permite hacer un uso más eficiente de nuestros recursos, nos permite gestionar los mismos adecuadamente y tomar mejores decisiones ante diferentes problemáticas. El lema de estas jornadas de este año es democratizando la información geoespacial. La democratización es un paso más en el acercamiento de las instituciones que producen información geoespacial hacia las organizaciones de la sociedad civil y la propia ciudadanía. Es una nueva apertura de los datos geográficos y los geoservicios que brindan las instituciones, en donde se invita cada vez más a los actores a utilizar, enriquecer y apropiarse de la información geoespacial y concebirla entre todos como un verdadero activo de nuestra nación. Estamos hoy acompañados de autoridades nacionales y provinciales, dando comienzo a las 11ª jornadas de IDERA, organizadas por IDERA, la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina, el Gobierno de la provincia de Neuquén y el CFI, el Consejo Federal de Inversiones. Las presentes jornadas han sido auspiciadas por el Ministerio de Defensa, según resolución número 409, han sido declaradas de interés provincial por la Honorable Legislatura de la provincia de Neuquén, según declaración 1825, han sido declaradas de interés por decreto 728/16 del Poder Ejecutivo Provincial y ha sido aprobada por la Comisión de Ciencia y Técnica para su tratamiento en la Cámara de Diputados. La pertinente declaración de interés que en el día de la fecha se va a tratar por parte de los legisladores. A continuación, los invitamos a compartir el video institucional de IDERA. Habitualmente se necesita superponer información vinculada al territorio para conocer la ubicación de escuelas, comisarías, hospitales, fábricas, rutas, hoteles, aeropuertos, destinos turísticos, entre otros. En general, esta información denominada geoespacial proviene de distintas fuentes, por lo cual es necesario destinar tiempo y esfuerzo para encontrarla. La búsqueda se simplifica ingresando a un portal de Internet que permite visualizar esa información geoespacial producida por diferentes organismos para que cualquier ciudadano acceda ágilmente. Esto es posible gracias a que muchas instituciones nacionales, provinciales y municipales asumieron el compromiso de publicar su información georreferencial sobre el territorio, de acuerdo a estándares internacionales. Así se conforma una infraestructura de datos espaciales, una comunidad que publica información geoespacial
República Argentina, IDERA, es una comunidad de información consolidada. Es un aporte fundamental a la democratización del acceso a los datos producidos por el Estado y diversos actores. Sirve como soporte a la toma de decisiones en los ámbitos público, privado, académico, no gubernamental y de la sociedad civil. Para ello, cada organismo asume la responsabilidad de producir, actualizar y publicar su información según estándares que se consensúan en IDEA, de manera tal que se pueda acceder al servidor de datos de cada uno, obtener la información necesaria y combinarla en el dispositivo del usuario. Esta información puede servirle al ciudadano para planificar sus vacaciones, elegir su lugar de residencia y escuela para sus hijos, o saber a dónde acudir en caso de una emergencia. También es utilizada para la definición de políticas públicas, el ordenamiento territorial, la gestión y reducción de riesgo de desastres, la formulación de planes de desarrollo, la gestión de defensa y seguridad, entre otras temáticas fundamentales para el desarrollo de nuestro país y la mejora de la calidad de vida de todos sus habitantes. Desde cualquier parte del país se accede a la información más completa y actualizada sobre nuestro territorio, de modo sencillo y dinámico. El compromiso de las diferentes instituciones en la actualización y publicación de su información nos llevará hacia la IDE que Argentina necesita. Muy bien, le informamos a los aquí presentes que estas jornadas se están transmitiendo a través de streaming y podrán ser visualizadas a posteriori en el canal de YouTube. A continuación, invitamos a las autoridades a aproximarse aquí a la mesa, al estrado, arriba del escenario, para dirigirse a los presentes. En primer lugar, al gobernador de la provincia de Neuquén, contador Omar Gutiérrez, al secretario de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, arquitecto Héctor Lostri, y al presidente del Instituto Geográfico Nacional, IGN, y coordinador ejecutivo de IDERA, el agrimensor Sergio Zimbaro. Seguidamente escucharemos las palabras del presidente del Instituto Geográfico Nacional y coordinador ejecutivo de IDERA, el agrimensor Sergio Zimbaro. Bueno, buenos días a todos. En principio, señor gobernador, gracias por la recepción. Gracias al secretario de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa. En principio, felicitarlo en nombre del gobernador y a todo su equipo por la organización de estas jornadas. Realmente, no solamente estas jornadas que están siendo un éxito por el nivel de participación y el nivel de organización, sino también las jornadas de capacitación que se han realizado el 12 y 13 de mayo en esta misma sala como anticipación de estas jornadas. Realmente sabemos lo que es organizar este tipo de eventos y felicitarlos a todo el equipo. También quiero agradecer la presencia del secretario de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, porque es un poco, más allá de que es mi jefe, es, digamos, el soporte político que tiene también desde la coordinación ejecutiva que lleva adelante el Instituto Geográfico Nacional y cómo desde el poder político también se revitaliza esta función institucional de IDERA. Un poco la realidad que queríamos contar en estos últimos 3, 5, o sea, 6 años, pero cómo hemos evolucionando a raíz de la participación de los diferentes actores. En este último tiempo, al principio nos concentramos en que la gente o los organismos participen de esto que es la infraestructura de datos espaciales, en la publicación de información, en la democratización de la información para el servicio público. Todos los que estamos acá, en mayor o menor medida, somos funcionarios del Estado y tenemos que cumplir un rol de servidores públicos. Y la información que generamos es, en definitiva, para la planificación del territorio y para el uso público. De esta manera, en principio,
invitábamos a participar a todos los organismos, y en este último tiempo nos dedicamos fuertemente a que se publique la información de los organismos que firmen la carta de adhesión a los estándares de IDERA, que no son estándares, digamos, propios. Esto no es una iniciativa nacional exclusivamente, sino tiene un marco regional, ¿sí? Y también un marco a nivel mundial. O sea, todas las actividades que se desarrollan de IDERA tienen el paraguas de Naciones Unidas, donde hay un comité de expertos en el manejo de la información geoespacial para permitir, digamos, tener los estándares a nivel internacional que podemos aplicar tanto a nivel de las Américas como a nivel nacional y en cada uno de los organismos. Y decimos que la IDE o la IDERA vienen a fortalecer a cada una de las instituciones, ¿sí? Porque no es otra cosa que la institución que genera la información es la responsable de generarla, es la responsable de publicarla. Por eso no es una concentración de información la generación de una IDE, sino una coordinación para que cada organismo que publica la información que genera bajo su responsabilidad esté accesible para la planificación del territorio. Y esto evita la superposición de esfuerzos, permite maximizar los recursos del Estado, y es este nuevo modelo de gestión que se está dando a nivel nacional y en el mundo. Entonces, por eso es que cada vez son más los participantes, son más los organismos que participan. La IDE de Neuquén que van a presentar hoy realmente han tenido un desarrollo importante, y esto quería mencionarlo puntualmente porque el esfuerzo que han desarrollado los organismos públicos de Neuquén en la publicación de información no es menor, como así de otras provincias y de otros organismos y otros municipios. La escala de manejo de información a nivel municipal, provincial y nacional es interactuar entre todos y evitar la superposición de esfuerzos. En esta jornada de IDERA lo que llegamos a organizar es las experiencias de cada uno, y por eso también tenemos representantes internacionales de Uruguay y España en este caso, que nos van a contar, ¿sí?, cómo es la visión de sus propios países, que nos cuentan las diferentes experiencias, de tal manera de tener una coordinación, porque esto es una cuestión regional y nivel global. Así que yo no quiero ahondar más en esto, pero bienvenidos a todos. Espero que las jornadas sean fructíferas para todos ustedes y para nosotros, porque vamos a ver la experiencia de cada uno, y felicitaciones por la organización. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del secretario de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, el arquitecto Héctor Lostri. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, señor gobernador, compañeros. Primero tengo que hacer una aclaración. No soy el jefe. Yo lidero el equipo que le da trabajo, que no es lo mismo, que suena, porque en donde no me dicen jefe me dicen interventor. Entonces, entienda que tengo un problema con la autoestima muy grande últimamente. Así que, bueno, yo les cuento, tengo sentimientos encontrados cuando por ejemplo vengo a Neuquén. Yo he venido a Neuquén la última década por distintas actividades, distintas jornadas, por el Consejo Federal de Planificación. Cuando era estudiante, entendíamos desde Buenos Aires que Neuquén era pionera en el desarrollo de inteligencia. Y uno lo veía lejos, era como otras tierras, ¿no? Eran otros tiempos, pero yo quiero felicitar a la provincia porque tiene la capacidad de tener inteligencia de manera sistemática. Y estoy hablando, por ejemplo, de que ha sido pionera en el Consejo de Planificación. Y IDERA tiene mucho que ver con eso. Si lleváramos IDERA a 30 años para atrás, estaría en ese ámbito. Hubieran tomado ese instrumento de esa manera. En la última, hace 9 años que estamos discutiendo IDERA. Ya. A mí me tocó discutir IDERA
desde la minoría, ¿no? Éramos algunas jurisdicciones en minoría, y siempre apoyando, independientemente de las diferencias que uno podía tener desde el punto de vista político. ¿Y por qué este tipo de acciones tienen que estar blindadas y se tienen que trabajar independientemente de las ideas macro? Porque esto defiende al que menos tiene. La democratización de la información sirve para el que menos tiene tenga igualdad de oportunidades. O sea, cuando uno hace democracia, construye democracia, pone todos los datos al servicio de todos. Y cuando pone todos los datos al servicio de todos, los que más se benefician son los que nunca pueden acceder a los datos. Porque los que tienen capacidad económica, los datos los tienen. Entonces el esfuerzo que hacen ustedes, o que hacemos nosotros, es para los que menos tienen en este caso. Y yo me hice un punteo. Les quiero hablar de la transparencia. Es una palabra que se bastardea de manera recurrente. Y ustedes tienen la posibilidad, o voy a reiterar, nosotros tenemos la posibilidad de empezar a ponerle valor moral a la palabra transparencia, desde el trabajo de cada uno de nosotros, que es todo lo que hacemos, hacerlo público, sin ningún sesgo de interpretación. Los datos no tienen sesgos de interpretación. A lo sumo, el que interpreta el dato le pondrá un sesgo. Eso es importante. En los últimos tiempos le hemos puesto el sesgo antes de ver qué dato íbamos a poner, y así no fue. Para que esto esté adentro de un marco institucional, estamos impulsando un proyecto de ley. Un proyecto de ley que lo que va a decir es, básicamente, tengamos estándares, tengamos previsibilidad en la interpretación, tengamos previsibilidad en cómo ponemos lo que sabemos al servicio de los demás. Eso se está haciendo, se va a discutir, estamos convencidos que la construcción del consenso legislativo a nivel nacional para un proyecto de ley de estas características no debiera tener ningún inconveniente. Es muy difícil estar en contra de este tipo de iniciativas. Lo que no quita que cualquier objeción que exista será trabajada en conjunto. Y después, la mejor manera de estar juntos como argentinos es compartir. Y yo lo que les pido en estos 3 días de las jornadas, bueno, gracias a los vuelos ya son 2 días, ¿no? Porque van llegando tarde o vienen en caravana de lejos, pero bueno. Que es, tengan objetivos ciertos. Estamos todos de acuerdo en los grandes temas, pero váyanse este fin de semana con un objetivo cumplible, con uno solo. Bueno, el que quiere llevarse más de uno lo puede hacer, no hay ningún problema, o sea. No vamos a cortar la libertad de nadie, pero llévense en un objetivo y cúmplanlo. Solamente eso. Porque hemos discutido un montón de derechos y nadie puede discutir la necesidad de tener derechos. Pero para que se nos cumplan los derechos, también tenemos que tener responsabilidades. Entonces, nuestra responsabilidad para que a alguien que no conocemos se le cumpla un derecho es que ustedes se lleven un objetivo y lo cumplan. Que nosotros nos llevemos un objetivo de IDERA este fin de semana y lo cumplamos. Les quiero dar también, soy medio bestia para estas cosas, pero... No, tranquilo, todo bien. No, el saludo y los respetos de mi señor ministro y de mi señor presidente, que es el presidente de todos nosotros. Muchísimas gracias. Invitamos a que se dirija a los presentes, al gobernador de la provincia de Neuquén. Habla el contador Omar Gutiérrez. Muy buenos días para todos. Una alegría, un honor que estén acá en casa, en nuestra provincia. Nos sentimos halagados, felices de este encuentro de trabajo, este encuentro en la participación en el diálogo, para, como decías vos recién, poder encontrar puntos que nos permitan pasar a la acción para ir alcanzando objetivos
de corto, mediano y largo plazo. Así que una gran alegría para nosotros poder contar contigo, el secretario de Ciencia y Tecnología y Producción para la Defensa, el arquitecto Héctor Lostri, el subsecretario de Gestión y Planificación para la Defensa, doctor Juan Marini, el presidente del Instituto Geográfico Nacional y coordinador ejecutivo IDERA, el agrimensor Sergio Zimbaro, las autoridades del Gobierno de la provincia, representantes de universidades, autoridades presentes, medios de comunicación, los representantes de cada una de las provincias, estas que han hecho las distintas caravanas, también en una época en la cual aquí en Neuquén a veces nos levantamos con neblina y cuesta que los aviones aterricen en estos últimos 2 días, hoy estamos sin inconveniente. Bueno, decirles que compartimos plenamente y que decían ustedes, Neuquén es de avanzada en esto, y uno que está continuamente en la lucha diaria quiere más y más y más. Así que lo primero que uno tiene que decir cuando encuentra este reconocimiento de ustedes es el agradecimiento a los distintos funcionarios que en los distintos compartimentos, funciones, organismos, administración centralizada, descentralizada, empresas públicas, a lo largo y lo ancho de la provincia de Neuquén, han hecho posible este agradecimiento de ustedes. Pero queremos seguir avanzando en equipo, en conjunto con ustedes, porque es muy importante poder fortalecer la democratización del acceso a la información producida por todos, por el Estado, por los particulares, por los privados, por las instituciones, y poder integrar la administración de esa información para poder dotar de previsibilidad jurídica y económica a los distintos actores que deben tomar decisiones que impactan en el desarrollo social, en el desarrollo de cada habitante, de cada neuquino, de cada argentino. Y esa información, para nosotros, de integrabilidad, tiene que estar abierta, rápida, ágilmente. Es tan importante la generación de esa información como la manera en la que esa información es accesible, acceden los distintos tomadores de decisión y de consumo de esa información. Esos datos deben ser claros, flexibles, eficaces, transparentes y precisos. Nosotros estamos convencidos del fortalecimiento de una sociedad inclusiva y diversa. Y la accesibilidad a la información fortalece la educación, y en la educación tenemos el valor que nos permite y nos garantiza, como dice el Papa Francisco, la libertad y la igualdad de oportunidades. Esto que decían ustedes recién. No tengan ninguna duda que cada uno de ustedes es un motor de desarrollo para que cada argentino, cada día, viva un poquito mejor. Para que cada día, cada argentino, nos nivelemos para arriba, no para abajo, sino que crezcamos, que nos desarrollemos. Entonces, a la hora de tomar las decisiones del marco normativo de esta ley, en el Congreso, de leyes en la provincia, de decretos, de resoluciones, tenemos que ir en esta línea. Y al momento de planificar nuestras acciones en la ley de leyes, que es el presupuesto, tenemos que tomar la decisión firme de invertir los recursos necesarios para el fortalecimiento de este programa. Y es muy importante que cinchemos de esta línea, de este programa, en equipo todas las provincias, con el Gobierno Nacional y con el municipio, con los municipios. Nosotros hemos recientemente generado, para compartir con ustedes, espacios de participación para la administración de datos y toma de decisiones importantes. Una mesa en la lucha contra la droga y el alcohol. Instituciones privadas, públicas, intendentes, Gobierno Provincial de Neuquén, de Río Negro, y ayer una mesa provincial de fortalecimiento de las pymes. En la provincia de Neuquén tenemos 131.000
empleos privados con 31.000 pymes, 55.000 empleados públicos provinciales, 15.000 municipales, 20.000 jubilados en la obra social provincial, 20.000 empleados en la actividad hidrocarburífera, 650.000 habitantes, 98.000 kilómetros cuadrados. Vean la importancia entonces que tienen las pymes en la provincia de Neuquén. Y ahí hemos podido lanzar un plan, pero sobre todo conformar por primera vez una mesa para observar en forma dinámica y continua la evolución de un andamiaje que lo que garantiza y fortalece es la accesibilidad para el desarrollo de cada habitante, que es el trabajo. Las pymes son principales generadores del trabajo. Y estas dos experiencias las traigo aquí porque se percibe y se siente en la historia de lo que ustedes están haciendo y en las palabras de los que me precedieron, un fuerte espíritu constructivo para intercambiar experiencias, para no duplicar esfuerzos, fortaleciendo la identidad de cada uno de ustedes y de sus realidades en cada ciudad, en cada pueblo y en cada provincia. Nosotros tenemos un programa muy importante de desarrollo de infraestructura. Yo pensaba hacer mención a lo que venimos haciendo, pero con las palabras de ustedes y en el trabajo que van a llevar adelante, no tengo dudas que Neuquén pondrá lo mejor de lo que ha concretado y lo mejor de lo que ha soñado y aún no ha concretado, pero que no ha bajado los brazos y quiere concretar. Y redoblando este esfuerzo y este compromiso, quiero decirles que es tan importante la información de estos datos espaciales referenciados geográficamente a lo largo y a lo ancho de la provincia, porque no solo generan igualdad de oportunidades en la accesibilidad a la información, sino en el desarrollo económico para tener igualdad de oportunidades a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Neuquén. Para nosotros tiene la misma importancia, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones un hombre o una mujer que vive aquí, en la capital de la provincia, que el que en este momento se está levantando en un paraje rural, que va de invernada a veranada, de veranada a invernada, que un empleado público provincial, municipal o nacional, un obrero de la construcción, un camionero, un verdulero, un carnicero, un colectivero. Y estos datos permiten en tiempo rápido, ágil y concreto y contundente tomar las mejores decisiones para que cada neuquino pueda tener la posibilidad del desarrollo, del crecimiento y del fortalecimiento de la familia. Todo esto sirve. La economía, el manejo de la información geoespacial, las técnicas y las políticas públicas, todo esto sirve en tanto y en cuanto fortalezca, facilite y garantice el desarrollo de cada argentino. Por último, decirles que en estos conceptos que ustedes hacían mención y de esta necesidad de irnos con objetivos claros, yo los invito a que nos pongamos metas de corto, mediano y largo plazo. Y que con el compromiso de estar unidos, asumamos el compromiso, renovemos este compromiso que yo sé que existe entre ustedes para en el logro poder compartir entre todos los aciertos. Y en algún error, por alcanzar esa meta, también nos encontremos en el empujón anímico para corregir, para cambiar, allí donde no hemos interpretado el verdadero sentir y pensar de nuestra gente para seguir garantizando más desarrollo y unidad para todo el pueblo argentino. Yo tengo muchísimas expectativas en esto, no porque tan solo digan que Neuquén hace punta de lanza en esto, sino por la cantidad de proyectos que tenemos, porque acabo de recorrer Rusia, Estados Unidos, exposiciones en Buenos Aires, el interés, el apetito, la expectativa que hay hoy en nuestro país. Y los argentinos tenemos una oportunidad y la tenemos que aprovechar. Como bien decían ustedes antes, en esta especie de alegría o nostalgia del pasado, alegría de estar aquí por Neuquén, había un presidente, un gobernador, tuvimos, que decía, no hay que tener nostalgia del pasado, decía Felipe Zapac, nostalgia de aquellos pueblos en los cuales no había prácticamente nada. Hay que tener orgullo en ese camino recorrido, en esa historia en la cual se fueron levantando ladrillo a ladrillo
construyendo escuelas, hospitales, rutas, caminos para el progreso y el desarrollo de nuestro pueblo. Yo estoy convencido que Neuquén, el país, es tierra de oportunidades. Y para recuperar rápidamente la senda del crecimiento económico, que es la que va a permitir el desarrollo social, el desarrollo de cada argentino, la previsibilidad de las reglas de juego claras, jurídicas y económicas, es muy importante para fortalecer la agilidad de la llegada de las inversiones, que es la que va a permitir recuperar rápidamente la senda del desarrollo y del progreso de nuestro querido país. Así que este proyecto ensambla y se integra de manera muy positiva y muy necesaria en este fortalecimiento institucional que requiere el país para recuperar rápidamente y fortalecer el crecimiento y el desarrollo. Sepan que estamos felices de tenerlos acá, esperemos que se puedan sentir como si estuviesen en su verdadera casa. A los organizadores, mis felicitaciones, a los organismos de la provincia y cada funcionario que abraza la causa de este programa, mi reconocimiento y mis felicitaciones, pero sepan que vamos por más, que queremos más y que estoy convencido, que estamos convencidos en la provincia de Neuquén, que juntos podemos concretar estos sueños porque hay compromiso, hay coraje, hay responsabilidad, hay respeto, hay amor por la tierra argentina para hacerla cada día más grande y más creciente. Muchas gracias. Muy bien, invitamos a continuación al gobernador de la provincia, contador Omar Gutiérrez, a firmar la carta de adhesión de la provincia de Neuquén a IDERA, la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina. Le hará entrega, en este caso, al presidente del Instituto Geográfico Nacional y coordinador ejecutivo de IDERA, el agrimensor Sergio Zimbaro. Yo voy a pedir un aplauso adicional para Héctor, porque Héctor está, además de, no es que estaba nervioso para hablar, porque tiene experiencia, pero Héctor está con fiebre, está con una pequeña enfermedad, transitoria nada más con enfermedad, pero ha dado el sí y el compromiso para estar acá, para abrir este curso, y este es un ejemplo claro de compromiso con este programa. Muy bien, ahora sí, firma el gobernador de la provincia, contador Omar Gutiérrez, la carta de adhesión de la provincia de Neuquén a IDERA. Bueno, vamos al aplauso. Muchas gracias. Muy bien, invitamos a las autoridades a volver a sus lugares, a bajar del escenario, y de esta manera estamos dando por inauguradas las 11ª jornadas IDERA en la provincia de Neuquén. Agradeciéndoles a todos por su presencia, los vamos a invitar a hacer un cuarto intermedio, unos 10 minutitos, queda mucho trabajo a lo largo de estas 2 jornadas, vamos a preparar todo para la continuidad de este encuentro y volvemos en 10 minutos. Gracias. Muy bien, vayan ocupando sus lugares. Volvemos a agradecer la presencia aquí en este encuentro de gente que ha venido de distintos lugares de la República Argentina y también del exterior a participar de este encuentro. Algunos anuncios a tener presente mientras se van acomodando en sus lugares.
Queremos decirles que todos los asistentes a estas jornadas van a recibir un certificado electrónico de asistencia a este encuentro que llegará vía correo electrónico, al correo electrónico que han declarado en el formulario de inscripción. Sin embargo, todos aquellos que necesiten por algún otro motivo una constancia de asistencia al Congreso podrán solicitarla en el sector de acreditación durante los cortes como el de ahora, los cortes del café. Solicitamos también difundir entre sus colegas de trabajo el link donde es posible visualizar el streaming de las jornadas, que es idera.neuquén.gov.ar. Reitero, idera.neuquén.gov.ar. Otra cuestión, en el sector de acreditación, allá en el ingreso, en el hall central, está disponible un servicio de telefonía IP para solicitar taxis, en el caso de que alguno de los participantes necesite en algún momento de estas dos jornadas retornar al centro de Neuquén a través de este medio. Y una vez más, agradecemos a todos ser respetuosos con los horarios de la agenda a fin de garantizar, en la medida de lo posible, el cumplimiento de la misma. Por ahí anda Mariana, queremos decirles que, a ver Mariana, para que la vean todos, si alguno tiene carta de adhesión a IDERA, se lo acercan en algún momento de la jornada a Mariana. Bueno, tenemos visita internacional hoy aquí en este encuentro. Es un placer tenerla a Amalia Velasco Martín Varés. Ella es doctor ingeniero agrónomo, máster en Derecho Comunitario Europeo, funcionario del Cuerpo de Ingenieros del Estado español. Ha trabajado durante 27 años en la Dirección General del Catastro en distintas funciones técnicas y de gestión, cada vez con mayor responsabilidad, y desde el año 2007 es responsable de Relaciones Internacionales. Ha participado en los grupos de trabajo de la Directiva Europea INSPIRE para la definición de las especificaciones de parcela catastral y edificios. Lidera el Grupo Técnico de Trabajo de Edificios de la Infraestructura de Datos Espaciales de España. Es responsable de catastro en el proyecto European Location Framework. Amalia Velasco ha participado también como experto seleccionado por la Dirección General del Catastro en el Grupo de Trabajo para la definición del ISO 19152 del modelo de dominios de administración del territorio. Un gusto tenerla, Amalia. Este espacio es todo suyo. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Primero quería agradecer a la organización que me haya dado la oportunidad de contaros la experiencia que tenemos nosotros en España. Muchas gracias a IDERA y también al Catastro de Neuquén y al Consejo Federal del Catastro, porque creo que a pesar de las 30 horas de viaje, creo que merece mucho la pena todo lo que estáis haciendo y me siento con mucha suerte de poder estar aquí en vuestra reunión. Yo voy a intentar ir deprisa porque quiero contaros muchas cosas, si no creo que las he puesto en la presentación para si luego queréis profundizar en los temas. Y yo quería primero contaros un poco qué es INSPIRE, que no sé si todos lo conocéis. Antes, hablando con la directora del Catastro de Formosa, dice que los que ya lleváis un tiempo seguro que sí, pero que la gente nueva quizás no lo conozca. O contaros un poco lo que es INSPIRE, que yo creo que fue la primera iniciativa en serio para crear una infraestructura de datos espaciales. Es la infraestructura de datos espaciales europea. Luego contaros lo que son las especificaciones, porque yo creo que es el kit de la cuestión, y cómo se han desarrollado las especificaciones de parcela catastral y de edificios. Contaros un poco cómo es la IDE española, que desde luego la argentina no tiene nada que envidiar a la española. Contaros un poco qué es lo que hemos hecho. También os quiero contar de forma práctica cómo de un catastro que llevaba toda la vida se ha tenido que hacer una transformación de datos para que sean interoperables. Quiero contaros cómo hemos implementado los servicios, los problemas que teníamos, un poco también deciros cómo desde Europa se está haciendo el seguimiento de la implementación de INSPIRE, porque es un tema serio.
y contaros alguna experiencia para llevar a la práctica lo que se ha dicho en Inspire, que es el European Location Framework, que es un proyecto financiado por la Unión Europea. Y ya, por último, daros una novedad, que es una aplicación práctica del formato interoperable en la relación que tenemos en catastro y registro de la propiedad en España, para que veáis cómo el crear un formato interoperable facilita mucho las relaciones. Un poco, si os cuento Inspire, ¿por qué nació Inspire? Pues Inspire nació porque la Unión Europea tiene competencia medioambiental. Al tener competencia medioambiental se mete en los temas nacionales de medio ambiente. Es una competencia que depende de la Comisión Europea. Y por ello, casi todas las actividades pasan a tener repercusión sobre el medio ambiente, y es una forma de que la Comisión Europea controle las políticas de cada Estado. Es así de claro. Los temas medioambientales son importantes en Europa y no conocen fronteras. Dependen de la Comisión Europea. Entonces, lo que se dio cuenta la Comisión Europea es que necesitaba los datos geográficos para poder definir las políticas medioambientales, y ya os digo que todo el resto de las políticas que dependen, que afectan al medio ambiente. ¿Y qué se dio cuenta? Pues de que había, como vosotros estáis haciendo aquí, muchísimas fuentes de información, de muchísimos datos que estaban dispersos, que no todos estaban disponibles porque algunos eran protegidos o había que pagar, que la calidad no era la misma de todos y no se podían combinar con distintas calidades, que no había una organización clara para acceder a esos datos y que era necesario crear unas normas que establecieran la infraestructura de información espacial de la Comunidad Europea. Por eso se llama Inspire. Me imagino que muchos de vosotros habéis visto esta especie de piña, que decimos todos, pero que es el logo de Inspire. ¿Cuál es su objetivo? Pues que se dispongan de fuentes relevantes, abundantes y armonizadas de información geográfica de calidad para dar soporte a la formulación, implementación y evaluación de las políticas medioambientales. Y tiene un factor muy importante que yo creo que en vuestro caso da cabida a instituciones locales, regionales y europeas. Y eso es importante en un país como el vuestro y en un país también como el nuestro, que es un poco federal y que muchas de las funciones eran competencia de las regiones. ¿Qué es lo que busca? Pues que los datos sean interoperables, no que haya muchos datos como estamos viendo ahora, sino que verdaderamente sean interoperables, no que se sobrepongan, sino que seamos capaces de interoperar entre unos y otros. Pero esta interoperabilidad se debe de conseguir con distintos temas, con distintos ámbitos geográficos y con distintas escalas de trabajo. Entonces, eso es lo que es difícil. No se trata de sobreponer datos, se trata de verdad de hacerlos interoperables, de que sus características permitan hacerlos interoperables. Pero también había un factor que poco a poco se va venciendo, que es la eliminación de los obstáculos políticos y del intercambio de datos, porque los países soberanos no tenían esa necesidad de compartir para que los datos estén a disposición de las comunidades europeas. Es una obligación que nos impone la Comisión Europea y eso es un factor muy importante. ¿Cuáles son los principios de Inspire? Pues muchos de ellos han hablado antes de los mismos temas. ¿Qué es lo principal? Pues que los datos solo se cojan una vez y que quien los coja sea el que mejor puede coger los datos, pero que se puedan compartir con todos los demás, que se puedan combinar y hacerlos interoperables, que la información sea no la que a nosotros nos apetezca, sino la que verdaderamente sea necesaria para las políticas. No se trata de crear bases de datos, sino de crear aquellas que se necesitan. Que todos los datos sean fáciles de interpretar, que se puedan visualizar de un modo sencillo y que se puedan poner en un contexto adecuado, o sea, que se conozca cuáles son sus características para no usarlos inadecuadamente y que los datos sean fácilmente accesibles y fácilmente valuables. Inspire se basará en la infraestructura que forme cada país. Por eso nosotros hemos creado la IDE, que es la Infraestructura de Datos Espaciales Española. Cada Estado miembro designará un punto de contacto
apoyado por una estructura de coordinación que tenga en cuenta el reparto de competencias y responsabilidades. ¿Qué ha pasado en Europa? Pues que esto ha hecho que se ordenen los propios países, porque al tener un organismo que sea responsable de esta infraestructura, ha hecho que entre todos tengamos que cumplir unas reglas de juego. ¿Qué es lo que...? La principal parte de la infraestructura, por supuesto, son los datos. ¿Y qué datos? Pues INSPIRE los divide en dos tipos de datos. Esto es muy importante. Unos datos que los llama datos georreferenciados fundamentales y otros datos que los llama datos temáticos, que son los datos que van a estar sobre esta red básica. En esa red básica están las unidades administrativas, están las redes de transporte, pero lo que es muy importante para mí en el caso nuestro, que somos catastro, es que están las parcelas catastrales. O sea, las parcelas catastrales se les reconoce como información básica sobre la que se tiene que crear esta red de datos. Y luego, en cambio, los datos en los que se fija INSPIRE son datos temáticos que tienen que ir sobre estos datos de referencia y que generalmente son medioambientales, porque es una normativa medioambiental, pero en realidad es mucho más. Ha dejado de ser solo medioambiental, aunque en su principio era medioambiental. Os he puesto todos los temas y hay que destacar que en los básicos están las direcciones y las parcelas catastrales, que son temas nuestros, ya que la dirección yo creo que es el localizador universal más importante en todas infraestructuras y cada vez que desarrollamos más proyectos, el dato clave es la dirección, el dato clave que vincula todo, porque la gente no se sabe su referencia catastral, no se sabe otro dato, pero tiene claro cuál es la dirección georreferenciada y a través de la dirección es donde se localiza la mayoría del resto de los datos. O sea que quizás es el punto más importante de toda la infraestructura. Y luego, en cuanto a los datos temáticos, están, por ejemplo, que nos afectan también en el catastro los edificios, pero hay muchos otros datos como hábitats y biotopos, distribución de especies, regiones marinas, zonas de riesgos naturales, planeamiento, usos de suelo, salud, etcétera. Es como está pensada la infraestructura. Para asegurarse que la infraestructura de datos espaciales, en todos los datos que hay en todos los países, sean compatibles, se han creado unas reglas de implementación. Las reglas de implementación son normas obligadas. Todos los estados estamos obligados a seguir esas normas de implementación. No es un club de amigos, son unas leyes obligatorias. Y esas normas se han creado para cada uno de los temas, para metadatos, conjuntos de datos espaciales, servicios y tecnologías de red, los acuerdos de puesta en común, acceso y utilización y los mecanismos, procesos y procedimientos de coordinación y seguimiento. Para cada uno de estos capítulos hay unas reglas de implementación que las siguen. Desde el 2007 se empezaron a hacer las reglas de implementación más importantes, que son las que se refieren a los datos, son las especificaciones de los datos. Vosotros tenéis muchas diferencias entre las distintas provincias, pero no os podéis ni imaginar las diferencias tan enormes que hay entre los datos de los distintos estados europeos. Los datos, por ejemplo, catastrales, son imposibles de armonizar porque los datos son muy diferentes. Entonces, estas reglas había que buscar el mínimo común para hacer interoperable en función de las necesidades de los usuarios, pero el mínimo común, hacerlo lo más sencillo posible. Eso no es fácil. Y entonces, en las normas, y además, como van a ir recogidos en unas normas que se han de obligado cumplimiento, tenía que estar muy claro lo mínimo que sería obligatorio. Ese mínimo obligatorio se ha consignado en unos requerimientos y lo que es deseable se ha hecho en unas recomendaciones. Entonces, todas las instrucciones tienen los requerimientos obligatorios y las recomendaciones. Os dejo en la presentación los links para todos estos documentos detallados de cada uno de los temas del anexo 1 y del anexo 2 y 3.
Bueno, lo primero que hemos tenido que hacer, y eso ha sido difícil, ha sido ponernos de acuerdo en el sistema de coordenadas, que yo creo que vosotros estáis avanzando mucho en Argentina, no sé si todos lo tenéis, pero para España, para Europa, ha sido una revolución, porque hemos tenido que cambiar todos nuestros sistemas, todo lo hemos tenido que cambiar. Nosotros, gracias a Dios, el Instituto Geográfico Nacional hizo un buen trabajo, pero yo os puedo contar la experiencia en Cataluña, porque el Instituto Cartográfico de Cataluña hizo otra aproximación y en el catastro, que somos el único organismo que tenemos cartografía en toda España, en la línea fronteriza de Cataluña con el resto de España teníamos un salto y tuvimos que rehacer todo el procedimiento. O sea que esto no ha sido fácil y no ha sido nada fácil en aquellos países que tenían coordenadas planas, como por ejemplo Holanda. Se les ha deformado mucho la cartografía. Esto es el primer paso. Si no existe esto, no se puede hacer nada para que sean interoperables. Esto, a Dios gracias, ya lo hemos superado. Bueno, ahora os quiero contar muy rápidamente las especificaciones de las parcelas catastrales y los edificios, más que nada como ejemplos y porque son las que yo más conozco, pero un poco para que os hagáis idea de hasta qué profundidad se llegan en las especificaciones. Que no se trata de hacer servicios web, que eso todo el mundo sabe hacer servicios web, sino que se trata de hacer servicios web de unos formatos estándares, y eso es lo más difícil. ¿Qué tienen estas especificaciones? Pues como veréis son unos tochos infumables de documentos de 500 páginas, pero si aprendéis a leerlos podéis ir a lo que es más importante, que quizás sea el modelo UML, que sabéis que, bueno, todos los que ya sabéis que es el modelo que se ha impuesto, sobre todo por su facilidad de transformarse en GMLs, porque al final todo esto de lo que se trata es de hacer un formato de intercambio que es el que vas a dar, o sea, lo más importante y el resultado de todo tu trabajo es generar un GML que pueda estar dentro de la infraestructura, ese es el resultado, pues los formatos UML para definir GMLs son muy... bueno, lo sabéis todos vosotros. Luego, otro de los puntos bastante importantes es el catálogo de fenómenos, en eso es en lo que más se ha discutido. Definir verdaderamente con la semántica, porque aquí todos hablamos español, pero en un sitio donde se hablan 20 y tantas lenguas es muy difícil que lo que se considere parcela sea lo mismo en toda Europa. Lo primero es que si lo pones en Google, cuando te lo traduce como paquete postal. O sea que ya solamente ese problema ya es uno de ellos. O sea, es difícil la semántica para entendernos de lo que estamos hablando. Luego, otro factor muy importante son los identificadores. Todo tiene que estar identificado. Cada objeto de la infraestructura tiene que tener un identificador, de forma que nosotros en el futuro ahora tenemos en catastro el nombre de la dirección y el número, pero en adelante lo que tenemos que tener es solamente un identificador que en una base de datos del responsable de direcciones nos diga qué es, qué parcela y qué calle y qué número es. O sea, los identificadores son muy importantes en el futuro, tienen que ser, como ya sabéis, no se tienen que mover y tienen que tener, luego lo veremos más adelante, un significado propio para poder entender de lo que estamos hablando, pero esos identificadores que son como la matrícula de cada objeto geográfico es básico para la infraestructura. Bueno, además también es bastante importante cómo se capturan los datos, cómo se actualizan y cómo se distribuyen. Tiene que estar bien explicado el proceso, lo que antes contaba sobre el catastro de Neuquén, en el que se sabe perfectamente de dónde viene cada medición y de dónde viene cada parcela. Eso es básico, conocerlo, cuál es el procedimiento de captura. Y también es importante la simbología que se va a utilizar, porque vamos a combinar muchos temas. Podemos hacer mapas temáticos preciosos, pero luego, al combinarlos con otros datos, no ser leíbles. Entonces, todo esto es importante. Ahora os voy a contar un poco el de parcela catastral. ¿Qué le pasa a la parcela catastral? Pues a la parcela catastral le pasa que en cada país es diferente, que todos los datos jurídicos son muy diferentes en cada país, que las condiciones en que se toman esos datos es diferente, que, por ejemplo, en la mayoría de Europa no existe la propiedad horizontal. Hay características muy diferentes en cada país. Entonces, era imposible armonizar todos los datos de parcela, imposible. ¿Qué es lo que hemos optado? Pues
armonizar lo único que es armonizable y lo único mínimo que es armonizable, que es la localización geográfica. Nosotros solo no pretendemos armonizar el catastro, ni mucho menos, es imposible. Vamos a armonizar la localización geográfica y la descripción geográfica de las parcelas, nada más, como un localizador. Entonces, se han definido una serie de datos obligatorios, que es el contorno del elemento parcela catastral, y algunos datos optativos. Por ejemplo, nosotros utilizamos en el catastro español la zona. ¿Por qué? Porque nosotros no damos los parámetros de calidad parcela a parcela, sino que los damos en zona. Entonces necesitamos tener un elemento que se llame zona al que asociemos los parámetros de calidad. Otros países, por ejemplo, Holanda tiene los parámetros de calidad en los límites, los boundary, porque lo que va cambiando es límites. Ellos están obligados a tener ese elemento porque es el que da los datos de calidad en el modelo. ¿Vale? Dentro de lo que se llama parcela catastral, que es lo que es obligatorio, también se han definido cuáles son los elementos obligatorios, que son mínimos, y cuáles son los elementos opcionales. Los elementos obligatorios son la superficie, el alta de la versión, o sea, en el momento que se dio de alta en la versión, en la base de datos, el momento en que se dio de baja de la base de datos, la geometría, el identificador y una etiqueta. Esos son los datos únicos, obligatorios para todo el catastro europeo. Luego hay otra serie de datos que son recomendables, como es la referencia catastral nacional. ¿Por qué? Porque esa da acceso a todos esos datos que no hemos podido armonizar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que va a permitir armonizar con el resto de datos. También tiene la validez desde y hasta, o sea, tiene 4 parámetros de temporalidad. Desde cuándo está en la realidad, hasta cuándo está en la realidad, desde cuándo está en la base de datos y hasta cuándo está en la base de datos, para crear historia y para poder hacer el seguimiento. La aproximación está de 2 pasos, de tener solamente lo mínimo indispensable armonizado, pero tener una referencia catastral que te permita acceder a los datos, que pueden ser muy diferentes en cada país, pero explicados, eso sí, de una forma semánticamente entendible, es la clave para lograr verdaderamente la interoperabilidad. No intentemos armonizar todo, que es imposible. Vamos a lo mínimo posible y poco a poco iremos construyendo el sistema. En cambio, el modelo de edificios es muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque en los edificios combinamos datos catastrales y datos topográficos. Nosotros en el catastro español tenemos un pseudo 3D, porque hacemos cada sketch de cada una de las plantas de un edificio, pero no es un 3D. Entonces, los que sí que tienen datos de altura de los edificios son los institutos geográficos, porque muchas veces tienen la altura de los edificios. ¿Cómo vamos a combinar esos datos? Entonces, el modelo de edificios es muchísimo más complicado. En edificios se han creado distintas unidades, como es el building part, el building unit, la instalación y las otras construcciones. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en España, nosotros tenemos las construcciones sobre rasante y bajo rasante. Pero claro, la representación, tú solo puedes representar las construcciones sobre rasante. Eso tienes que dejarlo muy bien definido en el modelo. Por tanto, la parte bajo rasante podrá ser parte del edificio, pero en la representación del edificio como tal solo será la parte sobre rasante. No sé si me he explicado bien, pero bueno, todas esas cosas tienen que estar bien en el modelo. ¿Qué tiene el modelo de edificios? Pues tiene la geometría, la representación temporal, los identificadores, como ya os he dicho, por ejemplo, aquí es el identificador que usamos. ES es de España, SDGC es de Spanish Directorate General for Cadastre, BU es de edificio, building, y esta es la referencia catastral nuestra. Ese va a ser el identificador que va a identificar cada edificio en cualquier base de datos de la infraestructura. Y ese identificador le va a llevar a nuestra base de datos, que somos los que tenemos los edificios. ¿Vale? Bueno, también la semántica del edificio, por ejemplo, la referencia externa para unirlo con los datos catastrales, el uso actual, el estado de la construcción, el número de unidades y viviendas. ¿Por qué tenemos en este modelo tantas cosas y en el de parcela tan poco?
Pues porque los usuarios que necesitan edificio necesitan estos datos. No necesitan el edificio solamente por su localización, sino que necesitan saber el uso que se tiene ese edificio. Entonces, para eso hemos incluido todos estos en el modelo de edificios. Además, también tiene el estado de conservación, porque se necesita para muchos temas. La calificación de los usos es muy sencilla, es ampliable por cada país, pero tiene una clasificación que es la que tiene la OCDE en edificios para seguir un estándar, aunque luego se amplíe en cada país. Tenemos que todas nuestras clasificaciones, que son tremendas, porque cada uno tiene unas clasificaciones diferentes, volcarlas a este sistema tan sencillo para saber si es una oficina o es un comercio o es un public service. Es verdad que luego nosotros pondremos si es un gimnasio, si es una plaza de toros o lo que sea, pero lo que es importante es definirlo primeramente como public service, porque es lo que van a entender el resto de países. Luego, además, hay otro aspecto que no es catastral y que también tenemos que considerarlo, que es el aspecto físico. Hemos definido una serie una lista que también es ampliable por aspecto físico cómo se pueden clasificar los edificios. Bueno, esto lo dejo. Un poco con esto os quería hacer idea de que no es tan fácil hacer unas especificaciones y que no es tan fácil hacer una base de datos interoperable, ni muchísimo menos. No es hacer un servicio web que se ponga encima del otro, sino es hacer una base de datos con esta estructura. Y finalmente lo que se trata es de producir un GML con esta estructura y nada más. Entonces, lo que sí que hace la implementación Inspire es que nos obliga a plazos. Y hay unos plazos muy estrictos que tenemos que seguir, que ya lo veis, y tendremos todo listo en el 2020. Eso es lo que se supone que vamos a tener. Ahora os cuento un poco lo que es la infraestructura de datos española. Un poco lo mismo que habéis hablado vosotros de la Argentina, pero obligados desde Europa, tuvimos que crear nuestra infraestructura de datos, obligados desde Europa. Por eso, las directivas europeas son de obligado cumplimiento, pero tienen que tener transposición a las leyes de cada país. Y nosotros tuvimos que desarrollar una ley que se llama la ley LISIGE, que esta sí que está en español, por si la queréis consultar, que es la Ley de las Infraestructuras y Servicios de Información Geográfica, que hace la transposición a la normativa española de la directiva Inspire. En la IDE se creó, igual que vosotros, se creó un portal para poder hacer seguimiento tanto de la LISIGE como de todo lo que pasaba en la IDE. O sea, tiene esas dos versiones, todo lo que pasaba en Inspire tiene esas dos versiones. Por un lado es la infraestructura de datos, pero por otro lado lo que quiere es reflejar todo lo que se va haciendo en Europa con Inspire para explicarla a los organismos nacionales españoles. Entonces, tiene una parte muy buena que os la recomiendo y que os la he incluido aquí, en la que dice reglamentos y guías técnicas. Entonces, tiene primero, para la creación y mantenimiento de los datos espaciales se debe consultar los siguientes documentos y hace un listado muy claro de todos los documentos. Para la creación y mantenimiento de servicios y otro listado muy claro de documentos. Para los metadatos, pues los metadatos, las organizaciones responsables de la información geográfica de cada uno de los países tienen que hacer metadatos para el conjunto de datos y metadatos para los servicios. ¿Y cómo los hará? Pues siguiendo estos documentos que también vienen. Otro aspecto muy importante que también os quería comentar es el seguimiento e informe. La Comisión Europea nos exige cada año dar unos indicadores. En la Comisión Europea deben de pensar que los españoles estamos locos, pero yo veo que vosotros exactamente igual que nosotros. El primer año ofrecimos 3.000 servicios y todos los europeos dijeron, ¡qué barbaridad! ¡Qué bien lo hacen los españoles! Yo creo que este año hemos dado 15, con lo cual nadie nos entiende. ¿Qué pasa? Que nos pusimos como locos, nos encantó la idea, y yo creo que un poco veo a vosotros también, nos encantó la idea de crear servicios interoperables, creamos miles de servicios que llamábamos interoperables porque eran en un estándar y los pusimos. Pero claro, Europa ha ido viendo que no son servicios interoperables, los datos no son interoperables. Hay que
los datos tienen que seguir las especificaciones de los datos, con lo cual cada año reducimos y reducimos y tenemos solamente aquellos datos que verdaderamente están ofreciendo datos interoperables. Y es lo lógico tener, en realidad, si lo hiciéramos bien, tendríamos que tener uno por cada tema. Y nada más, ninguno más. Y empezamos en 3.000. Pero para verdaderamente, cada provincia tenía su Webmap Service de infraestructuras. Cada provincia tenía su Webmap Service de hospitales. Cada una tenía... Eso no es. O sea, hay que conseguir que haya solamente un servicio que sea el servicio útil de todos. Y de eso se trata, de ponernos de acuerdo para crear uno que sea el correcto. O sea, eso es lo difícil. ¿Vale? Entonces, lo que la directiva INSPIRE obliga en su cumplimiento. Y entonces se ha creado un informe que yo creo que es bastante importante, sobre todo para plantear a otros organismos del Estado, diciendo lo que significa la directiva INSPIRE, lo que significa el ISIGE y lo que nos va a pasar si no cumplimos con la directiva INSPIRE en su plazo. ¿Qué multas nos van a llegar y cómo se van a repartir esas multas entre los productores de datos? O sea, la cosa es seria y las multas son millonarias. Los países que no han hecho la transposición tienen multas millonarias. ¿Vale? Para poner orden en todo esto, por supuesto, se necesita que se establezca un Consejo Superior Geográfico, y en ese Consejo Superior Geográfico que yo estoy están todos los organismos que tienen algo que decir en la IDE. Como vosotros tenemos el problema de que tenemos todas las comunidades autónomas, tenemos casi que dedicar más tiempo a ponernos de acuerdo con las comunidades autónomas que a dedicarnos a los temas en sí. Por ejemplo, en los informes, cuando hemos estado hasta ahora, hemos dado informes, empezábamos, y la Comunidad de Aragón tiene tales servicios, y la Comunidad de Cataluña tiene estos metadatos. Y nos han dicho desde Europa, eso no es la forma es, el tema de hidrografía se hace de esta forma, el tema de infraestructura se hace de esta forma. O sea, tenemos que cambiar nuestro chip, porque creíamos que era ponernos todos de acuerdo y ser muy felices y dar muchos datos y darlos desde las provincias y desde las localidades, y no se trata de eso. Se trata de hacer un dataset armonizado, que es bastante más complicado. Dentro del CODIGE se han creado unos grupos de trabajo que lo que quieren hacer es esas especificaciones que no hay quien las lea y que son verdaderamente duras, se tienen que poner en el lenguaje práctico de cada grupo de trabajo, y hay que conocer bien cuáles son todas las bases de datos que existen en el país que puedan aportar a ese tema y crear unas instrucciones para hacer el seguimiento de cómo esas organizaciones están haciendo la transformación. Y eso es lo que hacemos, estamos haciendo unas guías para cada uno de los temas. Y a mí me toca la de edificios y nos está costando bastante trabajo. Otra parte importante es los servicios web. Por supuesto, los servicios web que tiene que ofrecer la IDE no tienen que ser servicios web de la IDE. Tiene que estar, a ver, que me parece que tiene que ser, lo que tiene que estar muy bien en la IDE son el catálogo de todos los servicios que hay. Pero desde luego los servicios tienen que estar totalmente distribuidos. Y eso a muchas IDEs europeas tampoco lo han entendido, porque parecía que el mayor objetivo era tener más servicios en la propia IDE. No, ese no es el objetivo. El objetivo es tener un buen catálogo que lleve muy bien hacia las IDEs de cada una de las organizaciones. Espera. Ay. Bueno, a ver, ¿qué he hecho? No sé. Oh. No, ya estoy. Vale. También otro aspecto importante son los metadatos. Los metadatos nos están costando mucho. ¿Por qué? Porque los metadatos ya sabéis que son para que se entienda máquina a máquina. Pero esos metadatos tienen que ser entendibles también por los usuarios. Entonces, además del metadato en sí, hemos hecho una transformación del contenido del metadato
a unas hojas de estilo que estén claras para todos los usuarios. Esas hojas de estilo también te ayudan mucho a saber cómo tienes que generar el GML de los metadatos, porque todos hablamos de metadatos, pero en realidad lo importante de los metadatos son las hojas de estilo que se generan a partir de los metadatos, y esas no se les hacía mucho caso. Ay, ¿por qué no me...? A ver. Bueno, no sé por qué no me... Vale. Bueno, la transformación de los datos. Os cuento muy rápidamente algunos apuntes sobre la transformación de los datos. No os cuento lo que es el catastro de España porque os lo voy a explicar esta tarde. Lo que sí que os digo es que cuando nosotros empezamos a hacer la transformación de nuestros datos, nosotros tenemos muchísimos más datos de los que nos pide Inspire. Inspire nos pide muy pocos datos, pero no pasa nada, porque al principio parecía que era una obligación ofrecer todos los datos. No. Vamos a ordenarlos y vamos a ofrecer lo mínimo que se necesita para esa interoperabilidad. Entonces, lo que hicimos y hemos hecho todos es empezar con unas tablas de mapeo en las que vienen todos los atributos con sus obligaciones y sus características. Estas tablas de mapeo las ha organizado la Inspire. Esas tablas de mapeo te sirven para analizar cada uno de tus datos y saber si los tienes que incluir o no los tienes que incluir y en qué características los tienes que incluir. En el tema de parcela catastral es tan simple que es básico, pero en el tema de edificios sí que es necesario hacerse un planteamiento para pensar en cada uno de los aspectos que dice y de dónde los vas a sacar, porque la mayoría de ellos los sacamos de nuestra base de datos alfanumérica, no de la base gráfica. O sea, es más complejo de lo que parece. Entonces, para la parcela catastral, como es tan simple, no hemos tenido ningún problema, pero para los edificios vamos a tener bastantes problemas. La parcela catastral, como el mínimo de calidad es mínimo minimísimo, ya lo aumentaremos, pero los mínimos de calidad y los mínimos los cumplimos de sobra. Eso sí, lo que se quiere es que esté completo. Eso es una condición sine qua non. Os he puesto en la presentación el GML, un ejemplo del GML de parcela catastral, porque como ya os digo, ¿en qué consiste todo esto? Pues en producir un formato que tenga esas características. Y es así de simple. Y ese formato en GML tiene que estar bien explicado y las tiene que tener bien las condiciones. Entonces, os he puesto, más que nada para que lo tengáis, el ejemplo de un GML de parcela catastral, para que veáis dónde se ponen cada uno de los componentes de la parcela catastral. En cuanto a edificios, pues ya os digo que nuestro modelo tiene muchísimos más datos y el problema, no sé cómo lo tenéis vosotros, pero el problema es que el concepto de edificio catastralmente es muy diferente. No sé si vosotros tenéis edificios o no, pero nosotros la representación que hacemos en el catastro de edificios no es la que pide Inspire. Es mucho más compleja la de Inspire. Nosotros tenemos los volúmenes de cada una de las partes de la construcción, pero en cambio no tenemos el edificio en cada una del catastro. Y para nosotros esto es un problema y va a ser un problema. Bueno, pero ya os digo que en todos los modelos lo que hay es la referencia catastral externa que permite vincular con el resto de los datos. Ahora, lo que estamos tratando en todos los catastros europeos es que ese acceso a los datos de cada país se pueda entender por otro país, esté en inglés principalmente para que podamos entendernos todos y se describa semánticamente lo que es cada cosa. Para la implementación de los servicios, bueno, yo creo que otro de los errores que teníamos y que a veces tenemos en las IDEs es que creemos que tenemos que cambiar todos nuestros sistemas. Tenemos que hacer un modelo nuevo, Inspire, un modelo nuevo según la IDE. Y nosotros no vamos a cambiar nada del catastro. Por supuesto no vamos a cambiar nada del catastro. No podemos permitirnos el lujo de cambiar nada del catastro. Lo que vamos a hacer nosotros es generar esos formatos interoperables con los datos según la estructura que tiene, la estructura que nos pide la IDE, pero no vamos a cambiar nuestros datos. Y tampoco vamos a duplicar toda nuestra base de datos en una estructura que cumpla Inspire, tener la nuestra para nuestras utilidades y
hacer otra paralela para Inspire, que también hay organismos que lo están organizando. Nosotros vamos a generar unos productos Inspire que llamamos offline, que van a ser enlatados, por decirlo de alguna forma, por municipio, y vamos a crear unos servicios web offline que van a estar online, que van a estar siempre actualizados. Eso es lo que vamos a hacer. Los servicios que señala la directiva son los de localización, visualización, descarga y transformación. Y esos son los de localización, visualización y descarga son los que son obligatorios. Nosotros hemos creado un Webmap Service. Este Webmap Service nos hemos puesto de acuerdo con los otros países europeos porque la representación que tenía el Webmap Service de los datos catastrales y los edificios era horrible. O sea, si nosotros representábamos los datos según Inspire en el catastro, era una representación que no era lógica. Entonces hemos propuesto a la Comisión Europea una nueva representación, y en el proyecto europeo que os digo que estamos llevando se va a utilizar esa representación, que es otra representación para que veáis. Bueno, el seguimiento de la implementación. Todo esto es bastante complicado. El crear una infraestructura a todos nos está costando muchísimo, por supuesto. Y Europa ha querido organizar, porque ellos son muy organizados, cómo vamos a seguir la implementación. Y ha creado 2 grupos de trabajo que tienen un responsable de cada país, que se llaman los MIG, un MIG político y un MIG técnico. Y esas personas se reúnen frecuentemente con distintos grupos de trabajo y varios expertos que les asesoran para ir haciendo un seguimiento de cómo está yendo la implementación. También, además, está el portal de Inspire, en donde está toda la información que os he ido diciendo, y anualmente hay unas conferencias que se realizan anuales, que hay con 4.000 personas participando de todos los países. Este año es en Barcelona, en septiembre, por si queréis ir, y es también toda la información de la Conferencia Europea de Inspire anual está también en el portal de Inspire. Luego, además, existe el geoportal. El geoportal está teniendo muchos problemas. En ese geoportal, en principio, se va, como la IDE, tiene que haber un catálogo que vaya a cada uno de los servicios, pero todavía no está constituido verdaderamente. Luego, además, hay un registro de Inspire. Este registro es importante porque estarán los identificadores, no el identificador de cada uno, sino el conjunto de identificadores y cómo se pueden localizar los identificadores. A la vez, tenemos un foro de discusión de expertos, porque la implementación no es sencilla, y como veían que no era sencilla y que además había que dar un paso más, porque ya no era tema a tema como habíamos estado trabajando, sino que ya había que empezar a combinar temas, se han creado lo que se llaman los thematic cluster. Estos thematic cluster lo que hacen es el seguimiento de la implementación de grupos. Por ejemplo, el de catastro está con hidrografía y con otra serie de datos. También os quería comentar, 5 minutos, que como el llevar en la práctica todo este proyecto Inspire es muy difícil, la Comisión Europea ha dado una subvención para que creáramos un portal europeo que se llama el European Location Framework. Este es poner en la práctica lo que dice Inspire. Es un proyecto de casi 3 años de duración, que tiene 40 socios, y que el objetivo del proyecto es distribuir un marco europeo de localización que proporcione información geográfica actualizada, oficial, interoperable, transfronteriza y de referencia para ser usada por el sector público y privado europeo de todos los Estados miembros. O sea, ¿qué es lo que quiere? Pues crea una puerta armonizada a todo el resto de las organizaciones nacionales. Dispone de una plataforma de servicios que hasta ahora Inspire no tenía, y crea servicios como, por ejemplo, servicios de cascada, que ahora os explicaré, Geolocator, GeoProduct Finder, o sea, una serie de servicios para poder hacer posible esta infraestructura. Además, tiene un acuerdo con ArcGIS en línea y ofrecerá los mismos servicios que ofrece esta plataforma, también los ofrece en ArcGIS, porque hay muchos más usuarios que lo utilizan. Y permite integrar datos y servicios de muchas organizaciones catastrales y IGNs. ¿Vale? Por ejemplo, el producto catastro. ¿El producto catastro qué es? Pues que cada país crea un Webmap Service con la estructura de Inspire
y con un servicio de cascada se ponen juntos. Esta tarde luego os lo enseñaré, y somos capaces de tener un catastro europeo continuo, con la misma representación y con un servicio de Get Feature Info armonizado, permite el acceso a los datos nacionales de cada país. Ya os lo enseñaré. Y el objetivo solamente es ofrecer un Webmap Survey con las características determinadas, y mediante cascading se genera este servicio. Además, también hay servicios de descarga y otros productos. Y tiene muchísimas otras herramientas como plantillas de metadatos, multilingüismo y asociaciones con otros datos, tablas para asociaciones con otros datos, etcétera. Es un proyecto muy interesante de la puesta en práctica de Inspire. Y ya por último, en 2 minutos os quiero contar la gran novedad que es para nosotros la utilización del GML de Inspire en la relación entre el catastro y el registro. En España yo creo que desgraciadamente muchos lo habéis heredado porque es el único país europeo que es así. El catastro y el registro son organizaciones separadas y es difícil muchas veces coordinarnos. Nosotros en España nos hemos estado tirando los trastos durante toda la vida. El catastro es obligatorio, pero en principio es a posteriori, porque tiene su principal función es Hacienda, y el registro de la propiedad nunca ha tenido representación gráfica y siempre ha tenido una descripción literal que hacía muy difícil interpretar cuáles eran las parcelas que se estaban transmitiendo. Entonces, durante años, ya en las inscripciones registrales, que ellos han tardado muchísimo en digitalizarlas, más que nosotros en catastro, siempre ha aparecido la referencia catastral, porque ya en una ley de 1900 les obligaba a poner la referencia catastral, pero nada más. Entonces, la protección que da el registro no era extendible a los datos físicos de la parcela, ni a la localización, o sea, ni a la superficie ni a la localización. Y desde Europa nos han dicho que esto no era posible. La representación gráfica simplemente del registro era, bueno, la finca debe de caer por aquí, pero no se localizaba verdaderamente. Entonces, en este año, 2015, hemos hecho una reforma de la Ley 13/2015, que es una revolución, es la reforma de la ley hipotecaria y del catastro. Y hemos creado todo un servicio que está disponible, si lo queréis ver, en la página web del Catastro Español. Os dejo aquí el link por si queréis verlo. Y ¿cuál es ese servicio? Pues el servicio es que a través de nuestra página web del Catastro somos capaces de generar un certificado catastral que lleva embebido el GML de la parcela catastral. Y eso es muy útil para todo el tráfico inmobiliario. O sea, ese GML va a permitir poner los datos de la parcela en cualquier otro sistema. Y es totalmente accesible libremente el GML de parcela catastral por cualquier persona que está sacando un certificado. Muy sencillo, también os pongo el sistema. ¿Qué pasa? Que cuando hay una segregación y un técnico nos tiene que dar esa segregación o los datos de catastro están incorrectos y tenemos que meter otra representación alternativa, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos que también nos lo genere en formato GML. Y para eso hemos creado un sistema de validación de esa carga. Ese sistema de validación simplemente son 4 pasos. En el primero se acredita el técnico que nos va a incluir ese GML. En el segundo dice una serie de características, dice a qué parcelas afecta, se genera el GML de partida y incluye un GML con la nueva situación. Y en el sistema catastral lo que tenemos es un formato de validación que da un informe sobre si esa parcela es correcta o no es correcta. ¿Qué tiene todo esto? Pues cada certificado tiene un código seguro de verificación. Con ese código seguro de verificación, el notario, el registrador, cualquier persona puede entrar en nuestra base de datos y se le genera la parcela catastral con el GML adecuado. De forma que esas coordenadas que tanto miedo daban a los registradores y a los notarios
porque no sabían cómo incluirlas en sus escrituras, porque ellos no tratan cartografía. Ahora se les simplifica muchísimo el proceso, porque van a poder, a través del certificado, con el código seguro de verificación, ver la representación gráfica. Además, la pueden ver sobre otra cartografía, la pueden ver sobre foto aérea, etcétera, y pueden dar el visto bueno a que esa es la parcela que se quiere registrar y ya nos aportan la información. Vale, bueno, he ido muy corriendo, no sé si he cumplido la hora que me han dicho, no sé si tenéis alguna duda o como estaré por aquí podéis preguntármela, y creo que en la presentación os he puesto bastantes links por si queréis entrar en la información. ¿Vale? Muchas gracias, Amalia Velasco, por haber compartido este momento con nosotros, a las apuradas, pero muy bien y seguramente muy rico en cuanto a información para todos ustedes. No sé si lo habrán notado, pero hemos ido modificando el orden de las exposiciones, pero vamos a tratar de llegar con todo lo que está pautado para el día de hoy. Le agradecemos una vez más, un aplauso. Valió la pena el esfuerzo, las horas de viaje para tenerla aquí, Amalia Velasco. Muchas gracias. Y ahora llega el momento del almuerzo. Nos vamos a dirigir nuevamente al hall central para, bueno, a lo largo de una hora les vamos a pedir que a las 2 de la tarde estemos nuevamente aquí en el salón puntual para poder seguir con todo. Nos reencontramos y retomamos la actividad. Tras el almuerzo estaremos conociendo los resultados IDERA desde la edición anterior hasta esta. Muchas gracias.